sí nos tuvo preocupados porque no sabíamos la situación. Pero fíjate, la respuesta de la iglesia es increíble. A mí me sorprende cómo, sin que nosotros nos pusiéramos de acuerdo, nosotros podemos saber que debemos estar conectados. Y precisamente hoy desde la mañana estamos hablando de la iglesia, de los hermanos. Y hoy los quiero llevar al Salmo 133. Si quieres tú, acompáñame al Salmo 133. Y quiero hacerles una pregunta antes de iniciar este tema. ¿Quiénes son hijos únicos aquí? A ver, que levanten su mano. ¿Quiénes son hijos únicos? ¿Todos tenemos hermanos? Hermanos en la sangre, en la carne, como se dice, ¿sí? Solo Fer es hija única, bueno, pero no está aquí. Ella tuvo que ser, como en la mañana decía nuestro hermano Roberto, que tiene que ir de relevo, ¿verdad? Y así es. Bueno, vamos a ir a orar, porque hoy vamos a hablar acerca de los hermanos. ¿Qué te parece? ¿Cómo te llevaste tú con tus hermanos? ¿O cómo te llevas tú con tus hermanos? Porque eso lo vamos a trasladar también a cómo nos llevamos los hermanos en la fe. ¿Sí? Y entonces, pues hoy vamos a estudiar el Salmo 133. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ayúdame, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle así a nuestro Dios. Señor y Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque en tu gran amor y en tu misericordia nos permites todavía la oportunidad de tener vida, Señor. Y cada vez que tenemos vida, tenemos también la oportunidad, Señor, de ponernos a cuentas contigo, a través de nuestra vida matrimonial, de nuestra vida laboral, de nuestra vida congregacional. Ayúdanos, bendito Dios. Yo te pido por la iglesia, Señor, que tú estás formando en este lugar. Te pido por todos aquellos que no han podido venir hoy en este día. Te pido por nuestra hermana Paulita, Señor, que tú la visites y te agradecemos por su vida. Fíjate qué tan importante es, Señor, que cuando no tenemos a las personas empezamos a valorarlas, Señor. Permítenos que nos valoremos unos a otros, Señor, y te agradezco por estos momentos que habremos de pasar y por tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. Y mira, vamos al Salmo 133 y ahí el Señor nos va a hacer que tú y yo vamos a descubrir. Y hoy he puesto de título Bienaventuranza del amor fraternal. Es una bienaventuranza, es una dicha. De hecho, ahorita vamos a ver la palabra que ahí aparece. Y el Salmo 133, vamos a entrar a lo que sería, tú tienes que saber que los salmos son poéticos, ¿sí? Son cánticos también. Y que son una cultura muy diferente a la que tú y yo tenemos. Porque mira, ¿cómo empieza? ¿Cuál es la primera palabra que aparece ahí en el Salmo? ¿Cuál es la palabra? Mirad. Y mira, y ese de mirad es en el idioma hebreo, en el idioma que se escribió, es detente a ver, ¿sí? La cultura de nosotros es muy diferente. Nosotros como citadinos, nuestra vida está llena de ajetreos y de ver, y tú y yo no tenemos tiempo para mirar. Tú y yo lo que tenemos que hacer es, a prisas, levántate mañana. Y fíjense, algo que yo estaba ahorita recordando es, algo que me preocupa mañana. Yo me estreso un poquito cuando tenemos mucho trabajo, y eso no me deja disfrutar mi domingo, no me deja disfrutar el sábado, porque ya estoy pensando que mañana va a ser un día muy ajetreado, muy pesado, y eso es lo que me lleva a estresarme un poquito. Entonces, fíjate, y el hebreo se trata de cuando dice mirad, es detente a examinar, detente a mirar, ¿sí? Es como aquel que viaja, y yo he viajado, hace unos días viajé, y hay lugares espectaculares. Tú viajas por carreteras, subes a la sierra, y hay lugares que se llaman miradores, ¿sí? Y los miradores no son otra cosa que es para que el viajante se detenga y contemple las maravillas de Dios. Porque yo cuando veo son escenarios espectaculares. Son escenarios que te llevan a la reflexión. Óyelo bien, que te llevan a la reflexión. Y precisamente en el mundo hebreo, cuando decían mirad, era detente, reflexiona, mira. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a mirar en esta mañana cuando habla? Dice, mirad, ¿qué dice? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿qué dice? En armonía.
Y eso por eso yo les hacía la pregunta. ¿Cómo te llevas tú con tus hermanos en la sangre o en la carne, como normalmente decimos? ¿Cómo te llevas con tus hermanos? Regular. ¿Y cómo te llevas con tus hermanos en la fe? ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Llevarse con los hermanos en la sangre o con los hermanos en la fe? Pues tú dices, pues ninguno y ni uno ni otro, ¿no? O sea, porque... Pero fíjate, precisamente, hoy tenemos que saber que tú y yo te tienes que detener. Orábamos por nuestra hermana Paulita. Que fíjate, cuando no la tenemos, yo cuando la veo que va para allá, para acá, pasa desapercibida. Pero cuando ya no está, hermanos, una parte de nosotros nos falta, una parte de sí empezamos a ver. Hoy, yo les quiero decir que muchos hermanos me anunciaron que hoy no venían. Yo desafortunadamente tengo esa, yo sé que tal familia, esta familia y esta familia me avisan que no vienen y está bien. Pero a mí me empieza a preocupar porque digo, entonces ¿a quién le vamos a predicar? Eran como las 10 de la mañana y nosotros ya estábamos preocupados porque decíamos, pues hoy no va a venir la iglesia. Pero mira, hoy yo puedo voltear a ver a cada uno de sus rostros y hoy yo digo, Señor, pues eres tú que estás obrando en el corazón del creyente. Y mira, y vamos a regresar, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿qué dice? En armonía. Hay dos cosas muy importantes que nos dice el salmista. Dice, mirad cuán bueno. ¿Tiene de bueno, hermanos, que tú y yo nos congreguemos? ¿Tiene de bueno algo? Y también es delicioso que los hermanos se reúnen, es delicioso, es de veras esto que está diciendo el salmista. ¿Lo podemos tú y yo experimentar o no lo hemos experimentado? Dice, porque el habitar no es fácil. El habitar, nosotros nos hemos dado cuenta que no es fácil, porque precisamente cuando yo veía la palabra de Dios, yo veo que en los hermanos, en la palabra de Dios, hay muchas tragedias. Y mira, y si quieres te voy a recordar, no vamos a ir ahí, pero ¿te acuerdas en Génesis? Allá en Génesis, al principio hay dos hermanos muy famosos. Uno se llama Abel y el otro se llama, ¿qué dice? ¿Eran hermanos? ¿Cómo terminó esta hermandad? ¿Ellos terminó bien o terminó mal? Mal. Y entonces yo sigo leyendo la palabra de Dios, sigo adelantando y me doy cuenta que hay dos hermanos, uno llamado Jacob y otro llamado Esaú. ¿Cómo fue la relación de estos hermanos? Dice, pues igual como la que yo llevo con los hermanos allá en iglesia de Betel. Así es mi relación con los hermanos, así en donde el hermano le mintió al otro, ¿no? Uno le vendió su primogenitura y por eso hay muchos dicen que no fue robo. Otros piensan que sí fue robo, hermanos. Que lo suplantó y se llevó las bendiciones que a él le tocaban, ¿sí? ¿Y esto cómo terminó? Pues terminó que uno tuvo que huir, ¿no? Y el otro se tuvo que quedar frustrado, como Caín, también Caín, fíjate, era un hermano, en el cual yo creo que tú y yo tenemos que reflexionar cuando la ira, el enojo, ¿sí? Nos lleva a enfrentarnos contra nuestros hermanos. Tú y yo lo debemos de pensar. Tenemos que saber que tenemos que esa armonía, ¿sí? No es de la noche a la mañana. La armonía, oílo bien, la armonía entre los hermanos carnales y la armonía entre los hermanos de la fe se construye. Por eso el salmista dice, contempla, espérate, detente. Ve cuál es tu relación con tu hermano en la sangre, cuál es tu relación con tu hermano en la fe. Y tú dices, pues pues no anda muy bien. Yo he escuchado hermanos que dice, así literal, yo he escuchado decir, mire, yo con ese hermano no quiero nada. Es más, ni lo saludo. ¿Sí? Pero yo veo la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es que tú y yo que crezcamos y que maduremos también como hermanos en la fe y quiere que empecemos a construir algo. Por eso dice, detente, observa. Porque dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Y tú y yo lo tenemos que saber porque todos los días, nosotros al menos tenemos, ahorita por el momento tenemos 3 estudios en los cuales tenemos que saber que tenemos que convivir ahí. Y tú, si tú lo sabes, no es fácil, los hermanos en la fe no es fácil estar conviviendo. Es otra cultura, es otra forma de creer, es otra forma de pensar. Pero de alguna u otra forma Dios los junta, así como estos hermanos que se juntaron. Y si seguimos leyendo el Génesis, yo voy a llegar hasta un hombre que se llama José, que tuvo 11 hermanos. Y él tenía 10 hermanos cuando, ¿qué crees que decidieron hacer sus hermanos?
Entonces, cuando yo vengo a la palabra de Dios, la referencia me dice que entre los hermanos siempre hay conflictos. Siempre hay conflictos. Entonces, cuando yo me tengo que detener, digo, Señor, pues sí, de veras, es bueno y delicioso a estar juntos con los hermanos. Pero yo podría estar orando al Señor, pero tú no conoces a los hermanos, Señor. Si tú los conocieras, de veras que son muy, muy difíciles para estar, pero dice el Señor, bueno, pues yo te he puesto ahí para que tú trates de convivir con ellos. Y dices, ¿de veras, Señor? Sí. Porque mira, en la semana nosotros leíamos, en uno de los estudios que tenemos, nosotros veíamos un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra allá en Corintios, cuando está hablando de recibir al hermano que es débil en la fe. Entonces yo le digo a los hermanos, cuando tú lees este pasaje, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender. ¿Qué crees que con nosotros cómo lo leemos? ¿Cuál es el tono de lectura que nosotros tenemos para ese texto? ¿Sabes cuál es? Que tú y yo somos maduros. ¿Sí? Y cuando leemos los salmos, porque habla, Señor, protege a los buenos, ¿no? Y acaba con los malvados. ¿Sabes cuál es el tono de lectura? El tono de lectura es que yo soy el maduro, y yo soy el bueno, y todos los demás son los malos. Qué bueno que el Señor no cumple sus promesas en los salmos, son expresiones de David, porque si alguien sabía de las relaciones familiares era David. Él tuvo varios hijos, ¿y qué pasó con sus hijos? También hubo una tragedia ahí, y si alguien sabía era David, que teníamos que apreciar los momentos cuando cuando hay momentos buenos en la familia, cuando hay momentos de delicia en las familias, tú y yo lo tenemos que aprovechar, y alguien que lo sabía era David. Y este salmo se la adjudica a David, ¿sí? Porque él tuvo que aprender en carne propia, ¿sí? A través de sus hijos, de saber que sus hijos no se llevaban bien, de saber que sus hijos tenían diferencias. Por eso el salmista ahora nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía, y que no es fácil, no hay armonía. Cuando a mí me dicen, oye, ¿cómo te va en la iglesia? ¿Cómo va la iglesia? Yo les digo, pues ahí en la iglesia, ahí va caminando, ¿no? Con empujones. Oye, si va creciendo, sí va creciendo. ¿Ha habido conflictos? Sí hay conflictos. Y mira, y tú a veces los tenemos que ver, nos damos cuenta, el Señor nos permite que el Espíritu Santo nos dé cuenta, cuando hay ciertos eventos, pero también les digo a los hermanos, y eso quiero que lo escuches bien, a veces yo tengo que dejar que ellos solo, no como pastor, no como líder, decirles, a ver, es que es como el padre aquel que llama a sus dos hijos y los reprende porque se pelearon. Y a ver, ya pónganse a cuentas, a ver, saluda tú al otro y tú saluda al otro, dense la mano y ya se acabó el problema aquí. ¿Así es tan fácil, hermano? A ver, así es tan fácil así que yo. Y también así en las iglesias no es fácil. Nosotros como líderes podríamos nosotros reprender al hermano, a ver, ven hermano, a ver, ven tú también hermano, a ver. Se ofendieron, se dijeron cosas, a ver, extiéndanse la mano, pídanse perdón, vamos a orar y todo acabó ahí. ¿Así es? La realidad nos dice que no es así. La realidad no es así. Pero también nosotros como líderes tenemos que dejar que ellos a veces, yo tengo que dejar que tú soluciones tus problemas con los hermanos. Nosotros somos el referee. Sí, nosotros somos el referee aquí a veces. Nos comportamos como referees. Pero a veces tengo que dejar hacerme de la vista gorda y voltearme y decir, ¿sabes qué? No sucede nada. Porque yo creo que también como hijos, porque cuántas veces, yo sé que muchas veces tu padre y tu madre intervinieron para solucionar los problemas con tu hermano o con tu hermana. Pero también estoy muy seguro que muchas veces ellos ni se enteraron y tú tuviste que buscar la manera de reconciliarte con tu hermano, de reconciliarte, de llevarte, de ponerte a cuentas. Porque mira, nosotros como cristianos tenemos que saber que el Señor todos los días nos está pidiendo que nos pongamos a cuentas con nuestros hermanos. Y esto lo vemos en un pasaje cuando dice, si tú traes tu ofrenda ante Dios y ahí en ese momento, en el altar, tú te acordás de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja tu ofrenda, deja tu presente ahí, ve y reconcíliate ¿con quién? ¿Con quién? Con tu hermano. Fíjate, eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Somos una iglesia en donde nos decimos hermanos, precisamente porque tenemos un mismo Padre Celestial y tratamos de hacer la voluntad del Señor. Y mira cómo lo va a comparar esto de la hermandad. Versículo 2.
Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, cuando yo leía esto, decía, Señor, ¿qué tiene que ver esto con la armonía entre los hermanos? ¿Sí? Dice, y lo está comparando que es como el buen óleo, ¿sí? Que está hablando de que baja de la cabeza y desciende sobre la barba de ¿quién? ¿De quién? ¿Y Aarón quién era? ¿Quién era Aarón? ¿Sí te acuerdas en la palabra de Dios quién es Aarón? Es un sacerdote, ¿sí? Y que empieza a descender como el buen óleo, que empieza con su cabeza y ¿por dónde pasa? Por su barba. ¿Y hasta dónde llega? Hasta sus vestiduras sacerdotales, Y mira, y el Señor, hoy a mí, por medio de esto, hoy estuve estudiando, traté de buscar muchas referencias, y dije, Señor, ¿qué tiene que ver esto? Señor, dame sabiduría. Y si no, al menos puntería para decirle a los hermanos, porque no estoy entendiendo. ¿Y sabes qué? El Señor me mostró que es un sacerdote, porque tú y yo somos llamados a ser sacerdotes. Dios nos ha hecho un pueblo santo, ¿sí o no? Un pueblo adquirido por Dios para ser reyes y sacerdotes, ¿no? ¿Sí? Así es. Y eso que tú y yo tenemos que experimentar, porque a veces sí lo experimentamos, pero a veces no, muchas veces lo experimentamos, lo tenemos que compartir, lo tenemos que vivir. Son vivencias. Mira, algo que a mí me gustaría, y sí es bien cierto, a veces Mario tiene que editar las predicaciones y él tiene que decidir, esto dijo el hermano, esto sí lo pongo, esto no lo pongo, esto lo quito, le añado, y le voy a añadir una parte de la mía para que ayude a su predicación. Así él tiene que... y a veces a mí me gustaría que fuera más bien como lo que todos nosotros lo hacemos todos los domingos. ¿Qué estamos haciendo todos los domingos? Estamos viniendo a la práctica a tener armonía con la iglesia, que no es fácil, que trae otra cultura, que trae otros pensamientos, que trae otras ideas. Sí, todos los días tú tienes que saber que somos diferentes todos aquí, pero que el Señor quiere hacer un solo pueblo, un pueblo único. Y eso pues se construye, eso no se da de la noche a la mañana, ¿sí? Hay hermanos que me dicen, hoy un hermano me dijo, mire, ya traje mi pan, y tú vas a entender. Y hoy traje mi pan porque yo ya no quiero que me digan nada. Y yo entendí porque se siente el precio. Dice, hoy no me van a regañar, porque yo traigo mi pan y mi café. Y a veces yo me he puesto a pensar que el problema no es el pan ni el café, el problema es el pan y el café, hermanos. Es una cosa neutra, es como en la semana estudiamos en la casa de nuestros hermanos cisneros y tuvimos que analizar, porque efectivamente el celular es neutro, ¿no? Hay muchas cosas buenas, pero también hay muchas cosas que... Es un instrumento neutro porque tanto lo podemos utilizar ¿para qué? Para el mal, para el pecado, como también lo podemos utilizar ¿para qué, hermanos? Para el bien. Ahí tú traes tu Biblia, tu devocional, ahí traes tus apuntes, ahí traes tu reloj, es una navaja suiza ya el teléfono. Entonces decía nuestra hermana, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos convertimos en la iglesia que no carga el celular? ¿Que satanizamos el celular? No. Y algunas veces, ya platicando con mis hermanos, decíamos, quitamos el café, ¿qué les parece? Pero después me puse a pensar, pero si el problema no es el café, el problema es la armonía que tú y yo debemos de tener unos con otros, ¿sí o no? Sí. Que si se cae el café, yo sí quiero decirles, hermanos, que cuando se te caiga a ti el café aquí, no te preocupes, porque esta no es la casa de nadie. ¿Es tu casa? Esta es la casa de Dios donde nos reunimos, ¿sí? Y mira, si se nos cae hoy el café aquí, yo veo a las hermanas que tiemblan porque piensan que ya se... No te preocupes, hermana, tranquilízate. No pasa nada. Porque un día anterior aquí se tuvo un servicio y ¿qué crees? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo crees que dejan este lugar? Las personas que se van, lo asean, así como tú y yo cuando nos vamos, hasta volteamos para ver si todo lo dejamos en orden como nos lo entregaron. Así es, ¿no? Lo podemos encontrar, el pasto está sucio, el piso está sucio, y tú no te debes de preocupar, eso nos estresa. ¿Te acuerdas que te hablé de que yo me estreso y no disfruto el domingo ni el sábado? Tú y yo tenemos que disfrutar los días domingo. Y cuando tú y yo disfrutemos los días domingo y disfrutemos la compañía y la armonía y el convivir con los hermanos, ¿sabes qué? Entonces diremos, ¡ay, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos! ¿Qué dice? En armonía. Y entonces ahora sí lo podemos decir, es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba, dice la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta ¿dónde? Hasta las vestiduras. Es algo, algo que te refresca, algo que te llena, algo que te dice, ¿sabes qué? Hoy día pude abrazar a mis hermanos.
Por eso yo sí los abrazo. Ya dejamos el cubrebocas y hay algunos todavía ya desde antes, cuando ya ven que ya voy así, me ponen así el puñito. Para que, no, pero ese hermano, todavía estamos yo sí, a mí me gusta abrazar a los hermanos. Sí, porque el Señor nos ha permitido llegar hasta este momento y nos ha mantenido con salud, hermanos. Entonces, el reto que yo tenemos, porque no solo es esta imagen del sacerdote, y ahora es otra imagen, que tú y yo, por eso dice, detente a examinar. Fíjate, tú y yo cuando vamos a examinar la siguiente parte, versículo 3, ¿no? Es como el rocío que dice, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová, ¿qué dice? Bendición, ¿y qué dice? Y vida eterna. ¿Tú sabes lo que es el rocío? Sí, ¿qué es el rocío, hermanos? Es cuando en la mañana te levantas, ¿sí? Y hay unas gotitas que la humedad de la noche hizo. Fíjate que en lugares cálidos también se da el rocío, aunque tú no lo crees, en lugares cálidos también. Pero dice la palabra, es detente. Este rocío que a veces tú y yo nos detenemos, estamos en una vida ajetreada, para arriba, para abajo, el trabajo, las actividades, los hijos, la escuela, ¿sí? Los gastos, todo esto nos trae que no nos detenemos a ver las bendiciones de Dios. Por eso dice, mirad, detente. Porque tú y yo estamos en ese viaje, estamos en un viaje que vamos en carretera y dice el Señor, detente, mira, yo por la prisa de llegar a cierto lugar, a veces no me detengo a ver lugares espectaculares que tú y yo podemos contemplar, que el Señor te permite contemplar. Porque algo que a mí me pasaba los primeros días que yo salía a carretera, es llegar a tal ciudad y regresar a mi lugar de origen. Y algo que yo pude saber en ese trayecto, sabes que yo no aproveché esos viajes que hacía porque podía haber conocido ciudades, playas, lugares. Porque me pude haber tardado 2 o 3 horas más, pero pude haber conocido lugares. Pero por la prisa, no lo hice. Por eso dice el salmista, detente, no corras, espérate. Es como ahora nosotros reflexionamos, mira, yo veo que los devocionales de nuestros hermanos nos ha llevado a reflexionar que a veces tenemos cosas que no apreciamos. Tenemos una familia que a veces no apreciamos hasta que ya vemos que está enferma, que ya vemos que falta esto, que ya el hermano tal no viene y entonces sí los extrañamos. Solo así nos damos cuenta, cuando ya nos falta algo, solo empezamos a apreciar y la palabra de Dios te dice, ¿sabes qué? No. Desde este momento tú y yo tenemos que aprender a caminar y a saber, a disfrutar la vida cristiana. Porque mira, la vida cristiana, a veces muchos de nosotros, yo lo viví, hermanos, la vida cristiana yo la sufría. Yo llegué a una iglesia hace 22 años y a mí me dio, primero me dio mucha alegría el saber que pude hacer muchos amigos, pero después de esos amigos pude tener la visión de cómo me veían. ¿Sabes cómo me veían cuando yo llegué a esa iglesia? Dice, es que ¿sabes cómo te veíamos? Y ahí nos dicen, hermanos, pues todavía se te ve. Dice, te veíamos como muy estricto así. Tú te parabas en la puerta, yo me paraba en la puerta de la iglesia y yo veía así pasar a los hermanos así, como un soldado. Así. Los veía yo pasar así. Y hasta que me gané la amistad de algunos de ellos y me dijeron, ¿sabes cómo te vemos? Te vemos como alguien que es muy estricto, como alguien que nada más está juzgando, que alguien que está nada más criticando, que está haciendo así. Entonces yo dije, ¿así me veía la iglesia? Sí, así me veía. Pero con el tiempo, ¿sabes qué? Pude ir haciendo amistades, dejando esa forma de ser. Porque tú y yo, ¿quién se tiene que moldear aquí, hermano? A ver, aquí vendría siendo una pregunta. ¿Tú te tienes que moldear a la iglesia o la iglesia se tiene que moldear a la iglesia? A ver, les doy 5 minutos. ¿Quién se tiene que moldear a quién? No, hermano, pues la iglesia se tiene que moldear a mi forma de ser. Yo soy así y así debe ser. Así debe de ser, hermano. Porque entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber armonía. Y ya te dije, ¿la armonía se construye? La armonía se construye. Mira, porque también algo de la experiencia que me dejó la iglesia es que, ¿sabes qué? Había hermanos rudos así como yo, que me tuve que acercar a ellos. Porque ¿qué pasa cuando un hermano no te saluda? ¿Qué pasa cuando un hermano no te saluda? Pues no lo saludo. Sí, así pasa. Si un hermano no te saluda, no lo saludo. Pero ¿qué pasa si tú insistes, si eres insistente? Porque se construye, la armonía se construye, hermanos. Se construye. Entonces, para construir tú y yo tenemos que saber que tenemos que, como decían nuestros hermanos, lo decía hoy Luis Enrique, tenemos que ir más allá. Tenemos que innovar.
¿Te acuerdas el mensaje de hace 8 días, hermanos? Una iglesia que se tiene que, ¿qué dice? Actualizar. Es como el celular. ¿Te acuerdas que nos platicaban que si no actualizas el celular, ¿qué pasa? Llega un momento en que no funciona. Tú dices, yo no quiero actualizar mi celular. A ver. Si te llega otra actualización, dices, no lo quiero actualizar. Y entonces, así nos pasa. Tú y yo nos tenemos que actualizar. Y tenemos que decir, Señor, entonces actualízame. Y yo los veo a los hermanos, digo, ay, es que su sistema ya no va a permitir otra actualización. Sí, de verdad, yo los veo y digo, no, este celular es de los... Y ya no aceptan actualizaciones. Y mira, pero en el amor de Dios, la misericordia de Dios, sí hay actualizaciones para ti y para mí. ¿Y sabes quién tiene que ver? Tiene que ver mucho el hermano que está a tu lado. Voltéalo a ver. Yo sé que no te cae bien. ¿Sí? Yo sé que no te cae bien y tú dices, pues la verdad, se ve que es complicado el hermano, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué crees? El Señor puede actualizar al hermano que tiene al lado y ¿qué crees? Y te va a actualizar a ti. Porque hoy hemos visto, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué dice? En armonía. No es fácil. Ya lo vimos que no es fácil. Si quieres, mira, vamos a Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, porque creo no tiene 23, hermano. Primera de Pedro capítulo 3 y vamos al versículo 8 y 9. Primera de Pedro, ¿verdad? Les dije 3, ya estaba yo en segunda. 3, 8 y 9, ¿qué dice? Finalmente, es un término de conclusión, ¿sí? De todo lo que hemos dicho acerca del Salmo, porque bueno, esto Pedro está diciendo otras cosas arriba, pero yo lo quiero entrar. Finalmente de lo que hemos estudiado en el Salmo, hermanos, te quiero decir, sed todos, ¿qué dice? De un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, ¿qué dice? Y amigables. Ay, no, pues nos piden muchas cosas imposibles. ¿Sí o no? Son cosas imposibles. Sí, ya nada más ves al hermano y dices, no, pues se te cayó la idea de ser amigable, fraternal, ¿no? Tolerar a los hermanos. Pero así es. Porque mira, te voy a decir, mira, las relaciones a veces entre los hermanos, y la palabra de Dios también nos lo muestra, a veces es bueno que los hermanos estén alejados. Yo me acuerdo de Jacob y Esaú, no volvieron a vivir juntos. Se reencontraron, pero cada quien se fue, porque ellos entendieron que, ¿sabes qué? Tenían que vivir separados. Sí, vamos a separar. Y a veces la sana distancia, no del COVID, nosotros ya la practicábamos la sana distancia, porque pensabas que el hermano tenía alguna epidemia, pero no es eso, sino más bien su carácter te alejaba, ¿sí? Era el que te alejaba. Pero ahora nosotros en la palabra de Dios, ¿qué dice? Que tú y yo tenemos que aceptar al hermano tal como es, y es muy difícil. Ya lo dijimos, a veces nosotros pensamos que la iglesia se tiene que adecuar a nosotros, y no, nosotros nos tenemos que adecuar a las necesidades de la iglesia. Tú y yo nos tenemos que adecuar. Eso es lo que yo aprendo del Señor, porque ¿qué había? Dice, finalmente sed todos en un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. Versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Para que le demos bendición. Tú y yo tenemos un llamado, así como el de Aarón, el llamado del sacerdote. Y ese llamado nos lleva a comprometernos a que tenemos que dejar muchas cosas de nosotros, el viejo hombre, y vivir un nuevo hombre, y el vivir una nueva identidad, hermanos, es como aquel, yo veo en películas que hay gente que quiere desaparecer y se va a otros países diferentes. Y él no hace que el país se adecue a él, sino más bien él se tiene que adecuar a las necesidades, a la cultura. A él donde va, él se tiene que adecuar ahí, porque esa es la forma de que viven ahí. Nosotros ahora, tú y yo, nos tenemos que adecuar a los hermanos. Yo me estoy adecuando a los hermanos. Yo me tengo que adecuar, hermano. No quiero que tú te pongas y tú digas, no, bueno, yo quiero pensar como el pastor. No. Porque también yo les quiero decir que tenemos esa libertad de saber que cuando habla de que debemos de ser de un mismo sentir es que el proyecto de Jesucristo nos tiene que llevar a que proyectemos igual. Somos independientes y cada quien debe de pensar
individualmente y dice, ¿sabe qué, hermano? Yo pienso así de esto de la palabra de Dios, yo interpreto así la palabra de Dios, y hay libertad. En eso sí hay libertad. Yo sí quiero dejar la libertad en nuestros hermanos, porque mira, nosotros debemos ser libres y no debes de preocuparte. Hace unos días me llevó una foto en donde está el hogar de una hermana que nosotros hace un año estábamos dando un estudio bíblico, pero la hermana ya decidió que él y ya tuvo que viajar a otra iglesia, y entonces me mandaron la foto y dice, mira, hermano, aquí ahora ya se reúne otra iglesia y está con otro pastor. Y está bien, hermano. Yo sigo orando por mi hermana y la sigo queriendo, porque lo que yo le dije en el pasado, lo que sentía en el pasado por ella y la abrazaba y te decía, ¿sabes qué? Te amo. Lo sigo sintiendo. Porque si no hubiera sido una mentira. Como ya se cambió, entonces la dejé de amar. Ya cayó de mi gracia, entonces así. Porque así es. Desafortunadamente, cuando nosotros fuimos creciendo en la palabra de Dios, cuando el Señor te va moldeando con un pensamiento diferente, no es de acuerdo a la denominación, escúchalo bien, yo empecé a tener muchos problemas. Entonces yo empecé a ver que muchos de mis amigos y de mis hermanos, que se decían hermanos, empecé a ver el rechazo, porque ya no pensaba de la misma forma, ¿sí? No interpretaba la palabra de la misma forma que ellos. Pero ¿sabes qué? Yo entendí que para mí ellos siguen siendo mis hermanos. Yo a las iglesias donde voy, para mí los sigo abrazando, los sigo queriendo, y qué bueno que Dios siga el proyecto de ellos. Mira, yo prefiero que los hermanos busquen otra iglesia, y es la responsabilidad que tú y yo tenemos. Si Betel cerrara, la responsabilidad que tú y yo tenemos es de buscar, de tocar, de ver dónde se está predicando la palabra de Dios. Y la experiencia de algunos hermanos que salen de sus iglesias y van a otros lugares, ¿sabes qué? No se acostumbran, dicen, ¿sabes qué? Es que no es lo mismo. Yo quiero mi iglesia en donde crecí, en donde me dejaban hacer lo que yo quería y no había ningún problema. Y como decían nuestros hermanos, ¿sabes qué? Yo ando buscando la iglesia perfecta. ¿Qué pasaría si encontráramos la iglesia perfecta, hermano? Esa tú ya te lo sabes. A ver, ¿qué pasaría si encontráramos la iglesia perfecta? ¿Sí? ¿Sí? Dice Mario, si tú y yo vamos, ¿sabe qué, hermano? Ya encontré la iglesia perfecta. Ay, qué bueno, hermano, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? No vayas allá, porque la vas a echar a perder. ¿Sí o no? Sí, no vayas porque la vas a echar a perder. ¿Sí? Porque tenemos que saber que iglesia perfecta no hay. Mira, cuando estamos hablando, fíjate, vamos a Romanos. Esta es una iglesia, esta es la iglesia de Pedro, esta es la comunidad de Pedro. Vamos a una comunidad que ni la fundó Pedro, o tal vez sí, fue parte esencial, pero Pablo no fue el que fundó esta iglesia, pero esta iglesia tenía algunos problemas. Fíjate, vamos a ver esta iglesia en Romanos capítulo 12, versículo 16. Romanos 12, 16, ¿qué dice? Unánimes entre vosotros, no altivos. ¿Qué había en esta iglesia? A ver, si Pablo lo está escribiendo, es que porque eso había en la iglesia. ¿Había altivez en la iglesia? Sí, había altivez. Por eso dice unánimes. El problema que tenía Pablo cuando escribe esta iglesia, él ya había escuchado en la iglesia de Roma. Él sabía cuál era la circunstancia, cómo eran las problemáticas. Entonces por eso Pablo dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. Dice, no seáis sabio, ¿qué dice? En vuestra propia opinión. Sí, dice, yo ya me enteré, dice Pablo, que ustedes se creen sabios. Y ustedes saben, ¿sabes qué? Yo tengo la razón y nada más la razón y nadie. ¿Está bien, hermano? ¿Sí? ¿Has visto que en las iglesias, y algo que se debate mucho en las iglesias es la cuestión de opiniones? Por eso a veces tenemos que sacar los pasajes. Esta semana tuvimos que sacar el pasaje que dice, aceptad al débil en la fe, pero no para contender en cuestión de opiniones. Porque uno piensa que se debe de hacer esto y el otro piensa que se debe de hacer esto. Y por eso Pablo, cuando él escucha que hay contienda en las iglesias, tiene que escribirles y dice, ¿sabe qué? Tienen que ser unánimes. Y a veces nosotros pensamos que la forma en que pensamos es la correcta para la iglesia. Y yo te quiero decir que a veces no es así. Nosotros como seres humanos nos equivocamos. Yo por eso, yo le pido, Señor, sabiduría. Y si no, al menos puntería para la iglesia, porque
A veces no sabemos cómo dirigir una iglesia, no sabemos. A mí me falta mucha experiencia para saber cómo dirigir una iglesia y cómo confrontar los problemas cuando se enfrentan. Pero vengo a la palabra de Dios y el Señor me dice, ¿sabes qué? Estos problemas los tenía la iglesia de Corintios, la tenía la comunidad de Roma y la tenía la comunidad de Pedro. Estos problemas estaban en las iglesias, entonces no son nuevos. Y a veces yo me ahogo en un vaso de agua y digo, ay Señor, ¿cómo voy a tratar a los hermanos? ¿Sí? Es como aquel hermano que en la mañana no quiere ir a la iglesia, hace su berrinche, yo no quiero ir a la iglesia, y le dice a su mamá, ¿sabes qué? Tenemos que ir a la iglesia. Y dice, no, hoy no quiero ir a la iglesia, porque la verdad los hermanos son muy complicados. No, sí, levántate porque tenemos que ir a la iglesia. No, de veras, es que no me aprecian y no saben, de veras, no saben que yo hago muchas cosas en la iglesia. Tienes que ir a la iglesia. No, le dice a su mamá, no me quiero ir a la iglesia. Y le dice, bueno, dame una buena razón por la que tienes que ir a la iglesia, por la que tengo que ir a la iglesia. ¿Y qué crees que le dice su mamá? Pues tú tienes que ir porque eres el pastor. Y a veces así nos encontramos nosotros en la necesidad de a veces decir, sí, vamos a la iglesia, no vamos a la iglesia, nos animamos. Sí, tenemos que saber que el Señor, vivimos en una comunidad que no es perfecta, en donde hay diferentes opiniones. Dice, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seáis sabio en vuestra propia opinión. Nos podemos equivocar. Porque mira, ya también lo dice también en el Antiguo Testamento. Dice, engañoso es el corazón. ¿Sí es engañoso el corazón, hermanos? ¿Quién lo podrá entender? Ya el Señor nos prepara y te dice, ¿sabes qué? Mira, el Señor no nos miente. El Señor cuando nos mandó a una iglesia sabíamos que íbamos a tener luchas, que íbamos a tener diferencias, porque somos una familia. Y en las familias ya lo vimos. ¿Las familias también son perfectas? ¿En las familias también hay diferencias? ¿Diferentes de opiniones? Sí. Sí. Dice nuestro hermano, pues claro, en las familias. ¿Y en la iglesia? ¿Cómo les va en la iglesia? Pues también, pero Dios tiene un propósito, como Aarón tenía un propósito. Dios tenía un propósito para Aarón y su familia. De ahí iba a salir, de su familia iba a salir el sistema sacerdotal. Y ahora entre nosotros, ¿sabes qué? Dios nos prepara, porque ya lo leímos ahí también en 1 Pedro, ustedes son nación santa, gente escogida, ¿sí? Reyes y sacerdotes, para anunciar las virtudes del que los ha llamado de las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Entonces cuando tú y yo, ¿vale la pena? A mí siempre me preguntan, hermanos, ¿vale la pena la iglesia? ¿Sabes qué yo que les digo? Que sí vale la pena la iglesia. Porque algo que decía mi hijo, él lo ha visto durante muchos años. Hace 8 días él decía que él empezó a ver la vida social de mi esposa y mía. Empezó a ver que nos llenamos de amigos. Y efectivamente nosotros tenemos muchos amigos, tenemos muchos hermanos. Pero muchos de estos hermanos se han convertido no solo en hermanos en la fe, sino se han convertido en nuestros amigos. Y eso es lo que yo quisiera que nosotros hiciéramos, que nos fuéramos amigables. Así dice lo que nos dijo allá en 1 Pedro, sean amigables unos con otros. Porque a veces somos selectivos, o sea, a este sí, a este no, a este se le ve que sí, a este mejor me retiro porque se ve que es bravo el hermano, ¿no? No, hermanos, aquí tú y yo nos tenemos que arriesgar, arriésgate. Yo me acuerdo que hace muchos años, y esto no lo predicamos en la iglesia porque no se daba en la iglesia, pero sí lo platicábamos en los grupos familiares, y yo me acuerdo que en ese tiempo lo platicaba yo con muchos hermanos que nos reuníamos en casas para empezar a ver cómo iba la iglesia, y les decíamos, ¿sabes qué? Había mucha crítica, decían, es que en esta iglesia no hay amor. Hay mucho conocimiento, se predica la palabra de Dios, y vendían los pastores, venían de San Jerónimo, venían del Valle, venían de Coapa, y ¿qué crees? Había mucho conocimiento. Sí, ayer me preguntaban que por qué yo llegué a esa iglesia, porque un día yo llegué y cuando escuché la palabra de Dios, yo nunca había escuchado así. Expresar la palabra de Dios, y cuando la escuché yo dije, wow, hay cosas todavía que tengo que descubrir. Yo pensé que había descubierto todo, todavía no lo descubrimos, hermanos. Hay muchas cosas que tenemos que descubrir en los Salmos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cosas que estamos descubriendo en el Apocalipsis. Yo sabía cosas de Apocalipsis, por eso me aventé a dar el curso, pero conforme fui avanzando, el Señor me va mostrando muchas cosas que yo no entendía. Y así es el Señor, que nos va a ir mostrando a través de que tú y yo nos vayamos tratando de integrar en la iglesia. Intégrate en la iglesia. Yo sé que no es fácil, hermano. Mira, muchos de nosotros nos costó mucho trabajo integrarnos a la iglesia. Muchos no se querían integrar.
Yo he escuchado muchas veces, dicen los hermanos, los que no se quieren integrar, yo a lo que voy. Y está perfecto, no les miento. Yo a lo que voy. Yo voy a escuchar la palabra de Dios y se acabó. Yo ni miro ni a mi izquierda ni a mi derecha, dice el hermano. Soy como esos caballos que traen sus tapaderas aquí al lado. ¿Sí? Yo llego, escucho la palabra, no saludo a nadie para que nadie me salude y me voy, pero me voy con la palabra de Dios. ¿Así es como el Señor quiere que diseñó la iglesia? No, el Señor diseñó una iglesia como tú y como yo. La iglesia, a mí esta imagen me ha gustado desde el principio. Me dice que la iglesia es como una noche de tormenta. La iglesia es como una noche de tormenta, en donde un grupo de puercoespines están ahí, están en una cueva, y cuando sienten el frío abrasador de la noche, ¿qué crees que hacen? Se juntan unos con otros buscando el cuerpo para que se... ¿Pero qué crees que hacen? Se pican unos a otros por su misma característica que tienen se juntan y se separan porque se pican unos a otros. Dice que así es la iglesia. Que cada vez que tú y yo vemos incertidumbre, vemos preocupación, te quieres acercar a la iglesia, pero cada vez que te quieres acercar a la iglesia, la misma iglesia te hiere por sus actitudes, por su forma de hablar, por su forma de actuar. Así es. Pero el Señor así nos ha diseñado a nosotros y quiere una iglesia. Mira, a nosotros también nos da tristeza cuando de repente alguien dijo que ya él quiere seguir la iglesia por línea. Y a mí me preguntaron, ¿tú cómo ves? Yo digo que el diseño de la iglesia es, en 1 Corintios yo veo una iglesia que no es perfecta, en donde había dificultades, en donde se demandaban hermanos unos con otros, en donde tenían problemas, tenían dificultades, tenían puntos diferentes de pensamiento. Pero era la iglesia de Corintios, esta es la iglesia de Roma, que estamos diciendo, ¿sabes qué? Pues no sean sabios en su forma propia de opinión, porque eso hace que tú te alejes de los hermanos. Porque sabes que, mira, en la iglesia anteriormente algo que yo descubrí es que era importante el argumento. Y quiero que me escuches. Ante todo en las iglesias, el argumento es lo más, el argumento, mire hermano, aquí dice. Y a veces nosotros estamos preocupados por el argumento. ¿Sabes qué? Despreocúpate, así como yo te digo, si se te cae algo, ¿qué pasa, hermano? No te preocupes. ¿Se puede limpiar, hermano? Sí. Y si tiras, lo único que puede pasar es que te pidamos que hagas todo el salón. Eso es lo menos que puede pasar, hermano, ¿no? Que si tiras no, mire, hermano, pues ahora le toca hacer todo el salón. Así que me lo barre, me lo trapea y me lo deja brillante. Es lo menos que puede pasar. Tú no te estreses, porque a veces yo me estreso a veces y quiero evitar el ser estresado, porque la iglesia se disfruta, hermano. Somos una iglesia que estamos diseñando. Yo les digo que debemos tener fiesta cada 8 días. ¿Te puedes imaginar una iglesia que cada 8 días no se vaya a comer a su casa y que nos quedáramos todos a convivir y a comer aquí? Que lo hiciéramos una forma de vida de la iglesia, el convivir. El de que nos vamos a equivocar, se nos va a caer la salsa, ¿sí? Se nos va a caer el taco, a los niños se les va a caer el refresco, el café. Sí, porque es una iglesia que no es perfecta y que se equivoca. Pero es una iglesia que se está conociendo, que se está construyendo, hermano. Porque eso que acaba de decir nuestro hermano Isidro en su apertura, de que él se sintió solo en un hospital, porque en los hospitales tú y yo lo hemos experimentado. En un hospital se siente uno la soledad, el abandono. Pero cuando llega una mano amiga, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo escuché que ese té le supo de maravillas, hermano, un té de limón. ¿Era de limón, hermanos? No sé si era, pero dice, le supo delicioso, hermanos. La gloria. Un bocado que le llevó es de gloria, porque así es la iglesia, hermanos. No se esperaba de eso del hermano, y de repente resultó eso porque él nació de su corazón. Hace unos años también, y con esto quiero terminar, hermanos, para que ya no despierten los que tengan que despertar. Mira, hace unos años, un pequeño tuvo un accidente, una de sus hermanas le echó el agua caliente y el chiquito fue llevado al infantil con quemaduras. Y me acuerdo que nosotros estábamos orando, pero algo que yo pude apreciar de la familia
es lo que la familia pudo compartir. Estábamos orando, yo desafortunadamente y tristemente se los digo, ojalá hubiera querido estar en esos momentos con la familia, pero cuando ellos me dieron su testimonio, fue algo increíble, hermanos. Es también igual el hospital que te quedas afuera y nada más está el paciente adentro y esperando a ver qué es lo que pasaba. Cuando ellos llegaron al hospital, su necesidad era grande porque su pequeño llevaba quemaduras. Y pasaron muchos días allá afuera del hospital. Pero a través de que empezaron a conocer a la gente, se dieron cuenta que había necesidades más grandes que las de ellos. Porque ellos están en la ciudad y no se trasladaban de una colonia a otra que les quedaba retirado. Pero ellos se dieron cuenta que venía gente de algunos estados de la República muy lejanos. Venían solos, sin familiares y sin amigos. Entonces su necesidad de ellos, fíjate, la vieron y se cortó, fue más chiquita. Cuando vieron la bendición de ellos y que ellos tenían de vivir aquí y de tener un hogar aquí y de tener alimentos. Entonces ellos empezaron a ver las necesidades de los demás que venían de provincia y entonces ellos fueron de bendición para los otros. Empezaron a compartir alimentos. Y a partir de empezar a compartir los alimentos, ellos descubrieron algo que dice la palabra de Dios, que así funciona. Ellos primero compartieron los alimentos y cuando compartieron los alimentos, ¿qué crees que dijeron? ¿Por qué ustedes son así? ¿Por qué ustedes son de esas personas que comparten y que se condolen del dolor ajeno? Entonces ellos pudieron tener la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra de Dios. ¿Te puedes imaginar eso? Y yo por eso les decía a los hermanos, oye, si un día llevamos café a los hospitales, llevamos pan. Sin la idea de decirles, miren, nosotros venimos de la iglesia de Betel y así es que si quiere deme su dirección y si quiere ya lo podemos apuntar como congregante. ¿Así es? No. El mismo amor que tú y yo podemos dar a otra gente sin esperar nada, el Señor va a tocar corazones. Y va a ver que la necesidad, hermanos, y tú vas a descubrir la necesidad. Mira, yo soy de los hermanos, porque hay muchos de aquí, yo estoy seguro que nos quejamos de muchas cosas. No hay empleo, las situaciones, y el COVID nos dejó esto, y la renta, y la luz, y todo esto, y así nos quejamos. Y yo me acuerdo la primera vez también que me invitaron al reclusorio femenil de Santa Marta. Y para colmo me dijeron los hermanos, ¿sabes qué tú predicas? Ay, no, hermano, pues si yo soy nuevo, denme chance de ver cómo se están organizando. No, pues entonces ahí el Señor me mostró y yo empecé a apreciar lo que yo tenía en mi casa. Había 2 reclusas que no salieron en ese momento. Nos dijeron, ¿sabe qué? Vamos a orar por esta hermana. No la dejaron salir porque está castigada y no va a cenar. Nosotros en aquel tiempo, ya no me acuerdo, Oli, si llevábamos pan o algo o nada más compartíamos. Creo nada más compartíamos. Llevábamos algo y compartíamos. Sí, llevábamos algo y compartíamos. Pero entonces yo ahí pude apreciar, ¿sabes qué? Que tú y yo lo tenemos todo. Yo ahí el Señor me hizo ver que mis problemas no eran nada, hermanos. Los problemas son los que están allá adentro, hermanos. Los que vienen de provincia a buscar un hospital para que su familiar sane. Y que se duermen en el piso, hermanos. En la central camionera, tú vas a la central camionera, tanto del sur como del norte y del oriente, y encuentras a muchas personas durmiendo en los pasillos. Porque no tienen dónde quedarse. Entonces cuando tú volteas, Señor, tengo todo, y entonces ahora sí puedo apreciar cuán bueno, Señor, porque eres bueno. Cuán bueno y cuán agradable. Agradable la palabra es cuando tú y yo nos sentimos. ¿Sí conoces la palabra agradable, hermanos? Es como cuando a alguien que le gusta mucho el chocolate, yo lo veo en mi esposa cuando lleva un chocolate, lo disfruta mucho porque a ella dice, es muy agradable, así. Entonces así tenemos que hacernos a la iglesia, hermanos. Tú y yo no debemos de padecer nuestra vida cristiana. Vamos a vivirla, con sus virtudes y sus defectos, porque tenemos defectos, hermanos. Vamos a arriesgarnos. Te van a herir. Pero ¿sabes qué? También tú vas a herir. Te van a herir. Pero tú también vas a herir. Pero vamos a crecer. ¿Qué te parece? ¿Sí que te gustaría crecer, hermanos? Y entonces este salmo va a tener verdaderamente un eco en nosotros. Mirad cuán bueno y cuán agradable es estar en armonía con los hermanos. Ay, Señor, gracias, sí, porque ahora puedo apreciar, ahora puedo saber que tú me has puesto en una iglesia que no es perfecta, pero que quiere cambiar.
Porque quiero cambiar, Señor. Quiero ser otra persona muy diferente. Ya no quiero ser el mismo. ¿Te acuerdas que lo cantamos? Ya no quiero ser el mismo, quiero ser otro. Porque tu esposa lo merece, porque tus hijos lo merecen, tus hermanos lo merecen, tus padres lo merecen. Tú tienes que ser una persona diferente. Y es el Señor que a través de la palabra de Dios nos va a hacer cambios significativos en la vida de cada creyente. Vamos a orar. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias en esta mañana porque en un salmo, en el Salmo de David, Señor, podemos apreciar que es una dicha el poder pertenecer a un pueblo elegido, Señor, que cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, será llevado, Señor. Que hoy por el momento estamos en esta tierra, Señor, y nos has puesto en una iglesia en la cual tú quieres hacernos crecer a través de la vida de la iglesia. Ayúdanos, bendito Dios. Yo te agradezco por mis hermanos que hoy están en esta mañana y te agradezco por los que no están, Señor, y que hoy extrañamos. Bendícelos. Pero que dentro de 8 días, cuando ellos regresen, Señor, permítenos abrazarlos. Permítenos disfrutarlos. Permítenos saber, Señor, que somos parte de un mismo cuerpo, que cuando alguien se duele, todos nos debemos de doler, Señor, porque tú nos has hecho vínculos. Has hecho que hagamos vínculos, que hagamos pactos, Señor, entre nosotros como iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, te doy gracias por esta iglesia. Te doy gracias por nuestras maestras de escuela dominical y te doy gracias por el ministerio de alabanza, Señor, que hacen posible que podamos cantar alabanzas a tu nombre y decirte que estamos aquí, Señor. Que pase lo que pase, seguiremos adelante, alabando y bendiciendo tu nombre, porque tú eres grande, bueno y misericordioso por todos los siglos. Amén. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Gracias.